Bueno, eh, por supuesto, gracias por esta invitación y esta oportunidad para transmitir en forma sintética lo que sería un panorama en la trayectoria de la arqueología histórica en Venezuela y la situación actual de las investigaciones de ese tipo en mi país. Eh, yo titulé Una breve historia, no porque sea breve en cuanto a tiempo, ya veremos, son varias décadas, pero bueno, de acuerdo al tiempo del que disponemos para la reunión, trataré de ser sintético y ejemplificar solamente con algunos casos, no más importantes que otros que tal vez no toque, pero bueno, luego en una publicación yo podré señalar bibliografía de síntesis o de casos especiales para sustentar lo que digo aquí hoy. Voy a comenzar, como se puede ver en el mapa, por la región nororiental de Venezuela, sobre todo la región insular. Las primeras investigaciones que se hicieron en lo que llamamos arqueología histórica, término polémico, al menos en Venezuela, en cuanto a su denominación, se realizaron en la década de los años 50 del siglo XX por un arqueólogo muy importante que se considera no el padre, pero sí el iniciador de alguna manera de la arqueología académica en Venezuela, que se llamó José María Cruxin. José María Cruxin, como muchos otros arqueólogos posteriores, incluyendo a mi generación y la que está actualmente más joven en actividad, pues dio preferencia a las investigaciones en sitios prehistóricos o precoloniales, prehispánicos, pero también acometió esta investigación que ilustro en esta fotografía de la excavación de las ruinas de la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua, una ciudad muy tempranamente fundada por los españoles en una isla muy pequeña, desértica, árida, sin agua, pero muy rica en perlas. Este fue realmente un emporio perlífero por muy pocos años, no duró más de 10, 20 años, y luego fue abandonado para irse a la explotación de perlas al Cabo de la Vela, en la actual Colombia. Pero bueno, lo importante es que esta es una vista aérea de esas excavaciones y Cruxin expuso buena parte del trazado de la ciudad, recuperó elementos arquitectónicos y decorativos como el escudo de la Orden Franciscana, algunas columnas hechas de piedra y una cantidad de objetos muy tempranos, obviamente por el carácter temprano de la ciudad. Azulejos andaluces, sevillanos, perdón, mayólicas, herrajes, etc. Lo que quiero destacar, para no extenderme en el caso de estas investigaciones de Cruxin, fue que es muy anterior, más o menos 10, 12 años, al momento en que se formaliza en los Estados Unidos la llamada arqueología histórica, cuando se funda la Sociedad para la Arqueología Histórica aquí en los Estados Unidos, y realmente fue un trabajo pionero en el área del Caribe. Muchos años después, y ya en años recientes, como parte de una nueva generación de arqueólogos, Konrad Anzac, quien actualmente vive, no sé si está en España o en Holanda, hizo investigaciones de la isla de la Tortuga y sobre todo la explotación de sal en la isla de la Tortuga entre los siglos XVII y XVIII. Debo decir que realmente la arqueología insular, aparte de contexto prehispánico, ha sido muy poco trabajada en el caso de Venezuela. Ahora me voy al Orinoco. Voy a señalarlo aquí con la flecha. Estas son algunas de las 3 áreas, para no decir sitios, que se ha trabajado en contextos coloniales o republicanos. A finales de los años 60, comienzo de los 70, se hizo dentro de un proyecto general de arqueología del Orinoco por parte de un arqueólogo que es de la generación anterior a la mía, muy conocido, al menos en la región de del Caribe, que se llama Mario Zanoja, aún vive, hizo un programa de excavaciones en los castillos, los llamados castillos de Guayana, que realmente están en la desembocadura del Orinoco antes del delta, y era realmente el sistema defensivo que hicieron los españoles contra los piratas, bucaneros o buques de otra potencia
en los siglos XVII y XVIII. Fue un programa importante de excavaciones y también se recuperaron artefactos y en general cultura material en un rango cronológico muy amplio, ¿no? Del siglo XVII hasta prácticamente el siglo XX, como pueden ver aquí estos botones, que son botones del ejército de la época de la dictadura de Gómez, porque esta y otras fortalezas fueron convertidas en prisiones militares y también políticas durante esa larga dictadura de Gómez, que fueron casi 30 años, los primeros 30 años del siglo XX. Zanoja, muchos años después, ya en los años 90 del siglo pasado, excavó un contexto muy importante que fue una forja catalana de los padres catalanes que fundaron allí una misión en el río Caroní, que es uno de los afluentes más importantes del Orinoco, la misión de Nuestra Señora del Caroní, Nuestra Señora de la Concepción del Caroní, y Zanoja localizó y excavó esta forja, este sitio de forja, y donde él piensa que posiblemente se procesaba también oro. El tercer caso del Orinoco es el Medio Orinoco. El Medio Orinoco es muy importante en contextos prehispánicos, algunos de mucha antigüedad, pero también allí la profesora Kate Tarble de la UCB desarrolló un programa en las misiones jesuitas. Fue un lugar de asentamientos misioneros y de poblamiento provocado por la presencia de las misiones jesuitas en el finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. En el caso de estas misiones no hay, como en la Forja Catalana, en Nueva Cádiz de Cubagua, que ya mencioné, o en los castillos de Guayana, estructuras muy importantes, hay algunas pequeñas, pero realmente los contextos fueron muy importantes porque algunos muy tempranos dentro del periodo colonial permiten establecer la transición entre la época prehispánica y el tiempo colonial propiamente dicho, ¿no? Este es uno de los varios sitios que excavó la colega Kate Tarble aquí en Venezuela y en el Medio Orinoco. Los siguientes casos que voy a nombrar es uno prácticamente en la entrada del lago de Maracaibo. Este es un gran lago, uno de los lagos más importantes de Sudamérica, donde también existió un conjunto de fortificaciones, un sistema fortificado para justamente evitar el ingreso hacia el lago de Maracaibo, que era un punto de entrada importante hacia los Andes y a la Nueva Granada en general. Una profesora ya jubilada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que también corresponde ella forma parte de la generación que me precedió, Alberta Zucchi, excavó una de esas fortalezas, la de San Carlos de la Barra, porque a la izquierda, el triángulo azul, esa es la entrada del lago Maracaibo y se conoce como la Barra de Maracaibo. Excavó esa fortaleza y a partir de allí desarrolló tanto en Maracaibo, en la zona del lago Maracaibo, como un poco más, me devuelvo, un poco más aquí en la costa del estado que se llama Falcón, una ciudad que se llama Coro, un programa de excavaciones de templos y de cementerios, y hizo un trabajo muy interesante, publicado por cierto en la revista de la Sociedad para la Arqueología Histórica aquí en los Estados Unidos, Historical Archaeology, un trabajo muy interesante de tipologías de tumbas de la época colonial, pero también del periodo republicano temprano. Entre las excavaciones que realizó la profesora Zucchi fue la de la iglesia de San Francisco de Coro, donde excavó unas cuantas tumbas en la nave central de dicho templo. Y allí en Maracaibo, pero no en la Barra de Maracaibo, sino en la ciudad de Maracaibo, yo quiero destacar un trabajo muy interesante, muy importante, ya bastante antiguo, de finales de los años 80, que fue la excavación del Teatro Baral. El Teatro Baral, que es un teatro que está en uso, es un teatro histórico, se restauró y justamente dentro del proyecto de restauración se realizaron estas excavaciones porque el Teatro Baral, como era conocido y sigue siendo conocido hoy en día, está usado como un teatro para
pequeñas obras, conciertos, etcétera, es de planta rectangular, pero el estudio histórico arrojó que había sido precedido de un teatro en forma de herradura, y eso permitió realizar un programa de excavaciones que hizo posible encontrar la planta del antiguo teatro, y el arquitecto modificó el proyecto y ahora hay un hall que se prolongó y se pueden ver parte de estas ruinas en una especie de pequeño subterráneo en el hall del teatro. Y ahora me voy a la región y sobre todo la ciudad donde por supuesto se han realizado más investigaciones en sitios coloniales y republicanos en Venezuela. Y al final mencionaré la razón por la que esto ha ocurrido y algunos otros puntos críticos, y los completaré con las preguntas que pudiera haber al final de mi intervención. Caracas. Caracas es la capital de nuestro país, es donde más se han realizado investigaciones arqueológicas en sitios coloniales y republicanos. Sin embargo, no son tan antiguas como las de Nueva Cádiz de Cubagua que antes mencioné, sino que realmente comienzan a finales de los años 80 y se han extendido hasta hace unos 10 o 15 años, y el ritmo de esas investigaciones en Caracas y en todo el país ha disminuido, entre otras razones, por la grave y gran crisis económica que atraviesa Venezuela, y por supuesto en los últimos 2 años se le suma la pandemia del COVID. Caracas fue fundada en 1567. Este es el primer plano que se conoce de la ciudad. Es una ciudad que está lejos y cerca del mar a la vez, porque estamos separados del mar por una gran montaña, un gran sistema montañoso que se llama como Ávila, el montaña del Ávila. Pero del otro lado del Ávila está el Caribe, y allí está un importante puerto, que es el puerto de La Guaira, y fue importante desde comienzos de la época colonial. Ahí tenemos en este plano, este primer plano de Caracas, la primera traza de la ciudad, donde hay mucha discusión hasta qué punto fue un proyecto o fue real, pero realmente, como vamos a ver en este plano, que forma parte de un artículo que yo publiqué hace varios años en la revista Urbania, allá en Argentina, pues coincide bastante bien con lo que sigue siendo, lo que fue el damero de la ciudad colonial una vez creció, y hasta bien entrado el siglo XX, hasta que se rompe realmente ese damero y se expande la ciudad, sobre todo en sentido este, oeste y sur, y no al norte, porque la barrera, digamos, de crecimiento es esa montaña del Ávila. Este plano no está actualizado, era bastante actualizado para el momento en que publiqué en la revista Urbania ese artículo, pero yo voy a ejemplificar y simplemente a ilustrar algunos de los sitios, no los más importantes y no los que en los que yo he participado, no en todos, pero que otros colegas han hecho un trabajo encomiable. Aquí se llama Palacio de las Academias, está identificado como Palacio de la Academia, pero realmente el Palacio de las Academias corresponde al antiguo convento franciscano de la época colonial. Allí nuevamente el profesor Zanoja, quien antes mencioné, para ese momento estaba realmente muy activo, hoy en día está un poco más avanzado de edad, realizó unas excavaciones que fueron, digamos, pioneras en las investigaciones de arqueología histórica en Caracas, y recuperó como sitio de larga data también artefactos de distintos momentos, de distintas cronologías y de distintas características, ¿no? Azulejos, olive jar, pipas, restos de ganado vacuno, restos de gallinas, etcétera, porque estos conventos, como sucedió en toda América Latina, también eran de alguna manera autosuficientes desde el punto de vista de la producción de sus alimentos. Entonces, al fondo del convento estaba una suerte de granja o área de cría de ganado y cría de aves. Para esa finales de los años 80, cuando el profesor Zanoja acaba de realizar la
las excavaciones en San Francisco, a 200, 300 metros, se encuentra la Catedral de Caracas, y allí hay una edificación que para el momento estaba siendo restaurada. Hoy en día ya está restaurada y funciona allí un museo sacro, un museo religioso que tiene todas las muestras, todo el arte religioso de la Catedral de Caracas, que es muy importante. Y en ese momento tuve la oportunidad de realizar las excavaciones, ya comenzada la restauración del patio central de esa edificación, que corresponde a parte del cementerio, del primer cementerio de Caracas. Después, si hay preguntas sobre alguno de estos sitios, y particularmente en los que yo he trabajado, pues podría responderlas para no demorarme y abusar del tiempo que se me ha otorgado. La escuela José Ángel Lama, también, que es el nombre de la edificación anterior, actual, perdón, pero que fue y es una escuela que está funcionando desde los primeros años del siglo XX. Fue una excavación también realizada por el profesor Zanoja, y fue muy importante, no por la escuela misma, que tiene sus valores arquitectónicos, históricos, por supuesto, sino que estamos situados en un sitio apenas a 50 metros de la Plaza Mayor. Y allí él encontró muchos elementos de carácter arquitectónico y de cultura material que permiten relacionar a este lugar con la fundación de Caracas, con el proceso de fundación caraqueña. Lo que hoy llamamos el Teatro Municipal, que es un teatro del siglo XIX, fue construido durante el mandato de uno de nuestros dictadores ilustrados, de un dictador ilustrado que se llamó Antonio Guzmán Blanco, pero allí funcionó un antiguo hospital colonial y también fue excavado por el profesor Mario Zanoja dentro de un programa que él desarrolló de arqueología urbana de Caracas. Y encontró elementos que le permitieron identificar los primeros momentos de la ocupación de este lugar, que fue por el Hospital de San Pablo, que era el nombre de ese hospital colonial. Un trabajo muy importante de excavación y en algunos casos de recolecciones de superficie, pero también relacionados con una detallada y profunda investigación documental, fue realizado por varios colegas, Amodio, Emanuel Amodio, Cristina Rodríguez y Rodrigo Navarrete, en el Camino Real Caracas-La Guaira. Yo les dije hace un momento que tenemos aquí La Guaira, en el Caribe, un puerto caribeño. Caracas, del otro lado, está mole de esta gran montaña, y los españoles muy tempranamente hacen este camino porque el puerto de Caracas fue y sigue siendo La Guaira, y allí desarrollaron, por supuesto, un sistema fortificado tanto del lado del mar como del lado de la ciudad, y un camino que se llamó el Camino Real, y hoy día se le sigue conociendo como el Camino de los Españoles, y estos colegas desarrollaron en los años 90, a mediados de los años 90, este interesante proyecto. Algunas de estas edificaciones ya habían sido restauradas previamente. Hay trazos del camino que ellos se encargaron de despejar, y sobre todo, asociado a algunas de estas edificaciones, se encontró o se colectó una importantísima muestra de materiales, tanto tempranos como algunos más tardíos, inclusive del siglo XIX. Y de diversas índoles, monedas, botones, porcelanas, posiblemente cerámica indígena o hecha con las técnicas indígenas, vidrios, etc. Otro sitio excavado por varios arqueólogos, inicialmente por el profesor Zanoja y luego por otros arqueólogos más jóvenes, es el cuartel San Carlos. El cuartel San Carlos fue el primer cuartel, en este caso no es una fortificación, ya es un cuartel que está en la parte norte de la ciudad, relativamente cerca de la entrada del Camino de los Españoles, pero fue el primer cuartel con guarnición, lo que llamaban un cuartel de veteranos, ¿no? Por eso es que encontramos, por ejemplo, estas yescas, ¿no? O estas piedras para la chispa de los fusiles, plomos, materiales de diversas cronologías, de diversas materias primas, de diversos usos. Y esta es una edificación que existe hoy en día, por supuesto, y que también derivó ya en el siglo XX como prisión militar y prisión política. Como
nota ilustrativa, puedo decir que el primer momento de prisión de Hugo Chávez, luego del alzamiento militar del 4 de febrero de 1992, fue este cuartel San Carlos. Allí se pueden ver una vista, sobre todo abajo a la derecha, de uno de los patios, el llamado traspatio, que fue excavado y se encontraron estructuras que estaban ocultas. En el borde oeste de la ciudad de Caracas hay una pequeña elevación que de la época colonial se conoce como el nombre de El Calvario, porque allí se construyó una iglesia y había un recorrido de Calvario durante las Semanas Santas, pero que en el siglo XIX fue transformado por este déspota ilustre que se llamó Antonio Guzmán Blanco en un paseo muy parisino, ¿no? Es muy parecido a Montmartre de París. Él tenía veleidades parisinas, había vivido en Europa y bueno, hizo construir un paseo para ver a Caracas de allí, paseo que se llamó Guzmán Blanco, como el Teatro Municipal se llamó Guzmán Blanco, como el Boulevard del centro de Caracas se llamó en su momento Guzmán Blanco. Y allí yo tuve la oportunidad a finales hacia 2005-2006, de realizar un conjunto de excavaciones, sobre todo en las áreas verdes, porque es un parque que estaba en proceso de recuperación y hoy en día está en uso. Y encontré materiales también del siglo XVII, del siglo XVIII y algunos más recientes del siglo XIX. Y para ir cerrando, y ya dejaría para las preguntas y puedo ampliar, quiero hablar de una línea de investigación, y no quiero ser autobiográfico, pero es la que yo he dirigido en los últimos 15 o 20 años y me parece interesante, y aparentemente otros estudiantes de egreso reciente de la Universidad Central podrían o dicen estar interesados en continuar esta línea, que fueron tesistas en esta línea de investigación, y es la excavación, el estudio histórico y arqueológico, para hablarlo de manera más propia, como lo he denominado, de antiguos ingenios azucareros, que en Venezuela se le llamaban generalmente trapiches o hacienda de trapiches. Esto me permitió a mí profundizar y mejorar en la medida de lo posible el uso de las fuentes históricas primarias, de lo cual voy a hablar para cerrar mi intervención, pero también de estudiar un tipo de contextos que, en mi opinión, son, si bien en la época colonial estaban extramuros de la ciudad, hoy en día muchos de ellos están dentro de la misma ciudad. Vale decir que la ciudad universitaria de Caracas está implantada o plantada sobre una antigua hacienda azucarera. Si bien eran extramuros y formaban parte de los cordones agrícolas de algunas de las ciudades venezolanas donde la caña de azúcar era una actividad importante, como lo fue en Caracas, hoy en día están inmersas dentro de la ciudad, pero también, en mi opinión, formaban parte de la dinámica económica de la ciudad colonial y también en algunos casos de las ciudades republicanas. Voy a mostrar algunas vistas de algunos de estos sitios que dentro de ese proyecto se han visitado, no todos se han excavado, algunos solamente se han hecho registros porque los elementos están en superficie. Este es el caso del ingenio Trapiche Montalbán. Al fondo ven ya la ciudad, la parte de la ciudad moderna. Y en el caso de Montalbán y otro lugar que voy a nombrar al final, pues se excavaron algunos elementos que estaban ocultos, porque estos lugares fueron luego abandonados o cambiaron de uso y tuvieron rellenos que taparon u ocultaron los contextos iniciales o originales del establecimiento azucarero. Este es un lugar que está en una zona cercana a Caracas, al oeste de Caracas, en un valle muy importante azucarero, hasta comienzos del siglo XX, y apenas 4 años atrás tuvimos oportunidad, aunque yo había visitado ese lugar hacia el año 95 o algo así,
en el 2015 tuvimos oportunidad de excavar buena parte de este sitio que se llama Trapiche Casarapa y que hoy en día forma parte de una ciudad satélite o una urbanización satélite de Caracas, una urbanización, digamos, de clase media. Está una vista de una de las áreas excavadas con estudiantes o recién egresados de la universidad. Y en este lugar, igual que en Montalbán y en otros sitios que han sido explorados, no es mucho el material de porcelanas, losas que se ha recuperado, pero sí muchos elementos que tienen que ver con la estructura ya desaparecida, sobre todo techumbres, etcétera, de los establecimientos. Pero se han recuperado también artefactos que tienen que ver con el proceso de depuración, que al menos en Venezuela y creo que en algunos países de América Latina se le llamaba purga, del purgado del azúcar, para obtener un azúcar, valga la redundancia, purgada o depurada. Vale decir que en el caso de Casarapa fue el primer lugar que en Venezuela se ha reportado este tipo de artefactos, aunque en Brasil, en algunos sitios del Caribe, en Colombia, en Madeira, algunos colegas arqueólogos han realizado en esos países excavaciones y han encontrado y reportado este tipo de artefactos. Creo que en Argentina también, si no recuerdo mal. Bueno, estas hormas o formas, que son estos grandes envases cónicos, eran un artefacto fundamental y diagnóstico para entender el proceso de procesamiento de la caña de azúcar. Yo lo que quisiera para terminar, que lo prometí al comienzo, es destacar dos aspectos que para mí son importantes. En primer lugar, que la arqueología, bien o mal llamada histórica, según como se vea, se enfoca el asunto, en Venezuela se ha desarrollado al calor o gracias, para bien o para mal, de los procesos de restauración arquitectónica, de recuperación del patrimonio construido, como le decimos en Venezuela. Eso ha tenido sus pros y sus contras, que luego, si hay tiempo, los puedo explicar. Y luego, a partir del proyecto de los ingenios o trapiches azucareros, yo me di cuenta de la importancia que a veces, en unos casos es más declarativa que real, pero la importancia que tiene que hacerse efectiva del estudio de las fuentes históricas primarias. Estoy hablando del trabajo de archivos. Yo por primera vez, y de una manera un tanto, como le decía a los estudiantes y otros colegas de la universidad, de una manera un tanto silvestre o salvaje, empecé a acudir a los archivos históricos en Venezuela, de una manera empírica, a aprender paleografía para poder trabajar con materiales documentales, sobre todo testamentos, documentos que tienen que ver con tierras, para el caso de los trapiches, litigios, etcétera, para poder realmente sustentar y tener una información que me permitiera construir datos que junto con los arqueológicos pudiera ser una reconstrucción histórica más confiable de estos contextos en el pasado. Entonces, el tema de la, digamos como reflexión, el tema de la relación arqueología y restauración, que a veces es problemática, no sé en el caso, por ejemplo, de Argentina, pero en Venezuela a veces ha sido problemática y otras veces ha sido muy positiva, pero también el tema de las fuentes, del uso de las fuentes históricas, en el sentido, lo que quiero decir es que tenemos trabajo de arqueología histórica donde muy poco y en algunos casos nada, para nada se usan las fuentes históricas, ni siquiera las fuentes secundarias. En otras solamente se apela a las fuentes secundarias. Para dar un ejemplo, sin pensar en ningún caso en específico, voy a trabajar sobre Caracas, entonces, bueno, la bibliografía sobre Caracas, colonial y republicana, es amplísima, como es la de cualquier capital latinoamericana, y bueno, entonces se conforma el arqueólogo con solamente ya citar lo que alguien leyó y alguien citó, de lo que alguien citó y leyó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin ir a lo que son las fuentes
originales y en algunos casos fuentes de menor conocimiento porque tenían que ver más con aspectos de la vida privada de la gente, como en el caso de los testamentos, pero donde se encuentran, por ejemplo, descripciones de las edificaciones, no solamente de los trapiches, sino de las casas que esta gente poseía, tan detalladas que a veces uno podría casi que con un programa 3D reconstruir hipotéticamente algunas de estas edificaciones coloniales. Bueno, con eso termino. Espero que no haberme salido tanto del tiempo y haber sido más o menos claro, al menos un poco claro en lo que yo he expuesto hoy. Bueno, eh, por supuesto, gracias por esta invitación y esta oportunidad para transmitir en forma sintética lo que sería un panorama en la trayectoria de la arqueología histórica en Venezuela y la situación actual de las investigaciones de ese tipo en mi país. Yo titulé Una breve historia, no porque sea breve en cuanto a tiempo, ya veremos, son varias décadas, pero bueno, de acuerdo al tiempo del que disponemos para la reunión, trataré de ser sintético y ejemplificar solamente con algunos casos, no más importantes que otros que tal vez no toque, pero bueno, luego en una publicación yo podré señalar bibliografía de síntesis o de casos especiales para sustentar lo que digo aquí hoy. Voy a comenzar, como se puede ver en el mapa, por la región nororiental de Venezuela, sobre todo la región insular. Las primeras investigaciones que se hicieron en lo que llamamos arqueología histórica, término polémico, al menos en Venezuela, en cuanto a su denominación, se realizaron en la década de los años 50 del siglo XX por un arqueólogo muy importante que se considera no el padre, pero sí el iniciador de alguna manera de la arqueología académica en Venezuela, que se llamó José María Cruxen. José María Cruxen, como muchos otros arqueólogos posteriores, incluyendo a mi generación y la que está actualmente más joven en actividad, pues dio preferencia a las investigaciones en sitios prehistóricos o precoloniales, prehispánicos, pero también acometió esta investigación que ilustro en esta fotografía de la excavación de las ruinas de la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua, una ciudad muy tempranamente fundada por los españoles en una isla muy pequeña, desértica, árida, sin agua, pero muy rica en perlas. Este fue realmente un emporio perlífero por muy pocos años, no duró más de 10, 20 años, y luego fue abandonado para irse a la explotación de perlas al Cabo de la Vela, en la actual Colombia. Pero bueno, importante es que esta es una vista aérea de esas excavaciones y Cruxen expuso buena parte del trazado de la ciudad, recuperó elementos arquitectónicos y decorativos como el escudo de la Orden Franciscana, algunas columnas hechas de piedra y una cantidad de objetos muy tempranos, obviamente por el carácter temprano de la ciudad. Azulejos andaluces, sevillanos, perdón, mayólicas, herrajes, etc. Lo que quiero destacar, para no extenderme en el caso de estas investigaciones de Cruxen, fue que es muy anterior, más o menos 10, 12 años, al momento en que se formaliza en los Estados Unidos la llamada arqueología histórica, cuando se funda la Sociedad para la Arqueología Histórica aquí en los Estados Unidos, y realmente fue un trabajo pionero en el área del Caribe. Muchos años después, y ya en años recientes, como parte de una nueva generación de arqueólogos, Conrad Anzac, quien actualmente vive, no sé si está en España o en Holanda, hizo investigaciones de la isla de la Tortuga y sobre todo la explotación de sal en la isla de la Tortuga entre los siglos XVII y XVIII. Debo decir que realmente la arqueología insular, aparte de contextos prehispánicos,
ha sido muy poco trabajada en el caso de Venezuela. Ahora me voy al Orinoco. Voy a señalarlo aquí con la flecha. Estas son algunas de las 3 áreas, para no decir sitios, que se ha trabajado en contextos coloniales o republicanos. A finales de los años 60, comienzo de los 70, se hizo dentro de un proyecto general de arqueología del Orinoco por parte de un arqueólogo que es de la generación anterior a la mía, muy conocido, al menos en la región de América, del Caribe, que se llama Mario Zanoja, aún vive, hizo un programa de excavaciones en los castillos, los llamados castillos de Guayana, que realmente están en la desembocadura del Orinoco antes del delta, y era realmente el sistema defensivo que hicieron los españoles contra los piratas, bucaneros o buques de otra potencia en los siglos XVII y XVIII. Fue un programa importante de excavaciones, y también se recuperaron artefactos y en general cultura material en un rango cronológico muy amplio, ¿no? Del siglo XVII hasta prácticamente el siglo XX, como pueden ver aquí estos botones, que son botones del ejército de la época de la dictadura de Gómez, porque esta y otras fortalezas fueron convertidas en prisiones militares y también políticas durante esa larga dictadura de Gómez, que fueron casi 30 años, los primeros 30 años del siglo XX. Zanoja, muchos años después, ya en los años 90 del siglo pasado, excavó un contexto muy importante que fue una forja catalana de los padres catalanes que fundaron allí una misión en el río Caroní, que es uno de los afluentes más importantes del Orinoco, la misión de Nuestra Señora del Caroní, Nuestra Señora de la Concepción del Caroní, y Zanoja localizó y excavó esta forja, este sitio de forja, y donde él piensa que posiblemente se procesaba también oro. El tercer caso del Orinoco es el Medio Orinoco. El Medio Orinoco es muy importante en contextos prehispánicos, algunos de mucha antigüedad, pero también allí la profesora Kate Tarble de la UCB desarrolló un programa en las misiones jesuitas. Fue un lugar de asentamientos misioneros y de poblamiento provocado por la presencia de las misiones jesuitas en el finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII. En el caso de estas misiones no hay, como en la Forja Catalana, en Nueva Cádiz de Cubagua, que ya mencioné, o en los castillos de Guayana, estructuras muy importantes, hay algunas pequeñas, pero realmente los contextos fueron muy importantes porque algunos muy tempranos dentro del periodo colonial permiten establecer la transición entre la época prehispánica y el tiempo colonial propiamente dicho, ¿no? Este es uno de los varios sitios que excavó la colega Kate Tarble aquí en Venezuela y en el Medio Orinoco. Los siguientes casos que voy a nombrar es uno prácticamente en la entrada del lago de Maracaibo. Este es un gran lago, uno de los lagos más importantes de Sudamérica, donde también existió un conjunto de fortificaciones, un sistema fortificado para justamente evitar el ingreso hacia el lago de Maracaibo, que era un punto de entrada importante hacia los Andes y a la Nueva Granada en general. Una profesora ya jubilada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que también corresponde ella forma parte de la generación que me precedió, Alberta Zucchi, excavó una de esas fortalezas, la de San Carlos de la Barra, porque a la izquierda, el triángulo azul, esa es la entrada del lago Maracaibo y se conoce como la Barra de Maracaibo. Excavó esa fortaleza y a partir de allí desarrolló tanto en Maracaibo, en la zona del lago Maracaibo, como un poco más, me devuelvo, un poco más aquí en la costa del estado que se llama Falcón, una ciudad que se llama Coro, un programa de excavaciones de templos y de cementerios, y hizo un trabajo muy interesante, publicado por cierto en la revista de la Sociedad para la Arqueología Histórica aquí en los Estados Unidos, Historical Archaeology, un trabajo muy interesante de tipologías de tumbas
de la época colonial, pero también del periodo republicano temprano. Entre las excavaciones que realizó la profesora Suki fue la de la iglesia de San Francisco de Coro, donde excavó unas cuantas tumbas en la nave central de dicho templo. Y allí en Maracaibo, pero no en la barra de Maracaibo, sino en la ciudad de Maracaibo, yo quiero destacar un trabajo muy interesante, muy importante, ya bastante antiguo, de finales de los años 80, que fue la excavación del Teatro Baral. El Teatro Baral, que es un teatro que está en uso, es un teatro histórico, se restauró y justamente dentro del proyecto de restauración se realizaron estas excavaciones porque el Teatro Baral, como era conocido y sigue siendo conocido hoy en día, está usado como un teatro para pequeñas obras, conciertos, etcétera, es de planta rectangular, pero el estudio histórico arrojó que había sido precedido de un teatro en forma de herradura y eso permitió realizar un programa de excavaciones que hizo posible encontrar la planta del antiguo teatro y el arquitecto modificó el proyecto y ahora hay un hall que se prolongó y se pueden ver parte de estas ruinas en una especie de pequeño subterráneo en el hall del teatro. Y ahora me voy a la región y sobre todo la ciudad donde, por supuesto, se han realizado más investigaciones en sitios coloniales y republicanos en Venezuela. Y al final mencionaré la razón por la que esto ha ocurrido y algunos otros puntos críticos y los completaré con las preguntas que pudiera haber al final de mi intervención. Caracas. Caracas es la capital de nuestro país, es donde más se han realizado investigaciones arqueológicas en sitios coloniales y republicanos. Sin embargo, no son tan antiguas como las de Nueva Cali de Cubagua que antes mencioné, sino que realmente comienzan a finales de los años 80 y se han extendido hasta hace unos 10 o 15 años, y el ritmo de esas investigaciones en Caracas y en todo el país ha disminuido, entre otras razones, por la grave y gran crisis económica que atraviesa Venezuela y, por supuesto, en los últimos 2 años se le suma la pandemia del COVID. Caracas fue fundada en 1567. Este es el primer plano que se conoce de la ciudad. Es una ciudad que está lejos y cerca del mar a la vez, porque estamos separados del mar por una gran montaña, un gran sistema montañoso que se llama como Ávila, el montaña del Ávila, pero del otro lado del Ávila está el Caribe y allí está un importante puerto, que es el puerto de La Guaira, y fue importante desde comienzos de la época colonial. Ahí tenemos en este plano, este primer plano de Caracas, la primera traza de la ciudad, donde hay mucha discusión hasta qué punto fue un proyecto o fue real, pero realmente, como vamos a ver en este plano, que forma parte de un artículo que yo publiqué hace varios años en la revista Urbania, y en Argentina, pues coincide bastante bien con lo que sigue siendo lo que fue el damero de la ciudad colonial una vez creció y hasta bien entrado el siglo XX, hasta que se rompe realmente ese damero y se expande la ciudad, sobre todo en sentido este, oeste y sur, y no al norte, porque la barrera, digamos, de crecimiento es esa montaña del Ávila. Este plano no está actualizado, era bastante actualizado para el momento en que publiqué en la revista Urbania ese artículo, pero yo voy a ejemplificar y simplemente a ilustrar algunos de los sitios, no los más importantes y no los que en los que yo he participado, no en todos, pero que otros colegas han hecho un trabajo encomiable. Aquí se llama Palacio de la Academia, está identificado como Palacio de la Academia, pero realmente el Palacio de las Academias corresponde al antiguo convento franciscano de la época colonial. Allí nuevamente el profesor Zanoja, quien antes mencioné, para ese momento estaba realmente muy activo, hoy en día está un poco más avanzado de edad, realizó unas excavaciones que fueron, digamos, pioneras
en las investigaciones de arqueología histórica en Caracas y recuperó como sitio de larga data también artefactos de distintos momentos, de distintas cronologías y de distintas características, ¿no? Azulejos, olive jar, pipas, restos de ganado vacuno, restos de gallinas, etcétera, porque estos conventos, como sucedió en toda América Latina, también eran de alguna manera autosuficientes desde el punto de vista de la producción de sus alimentos. Entonces, al fondo del convento estaba una suerte de granja o área de cría de ganado y cría de aves. Para esa finales de los años 80, cuando el profesor Sanoja acaba de realizar las excavaciones en San Francisco, a 200, 300 metros se encuentra la Catedral de Caracas y allí hay una edificación que para el momento estaba siendo restaurada, hoy en día ya está restaurada y funciona allí un museo sacro, un museo religioso que tiene muestra todo el arte religioso de la Catedral de Caracas, que es muy importante. Y en ese momento tuve la oportunidad de realizar las excavaciones, ya comenzada la restauración, del patio central de esa edificación, que corresponde a parte del cementerio, del primer cementerio de Caracas. Después, si hay preguntas sobre alguno de estos sitios, y particularmente en los que yo he trabajado, pues podría responderlas para no demorarme y abusar del tiempo que se me ha otorgado. La escuela José Ángel Lama, también que es el nombre de la edificación actual, pero que fue y es una escuela que está funcionando desde los primeros años del siglo XX. Fue una excavación también realizada por el profesor Sanoja y fue muy importante, no por la escuela misma, que tiene sus valores arquitectónicos, históricos, por supuesto, sino que estamos situados en un sitio apenas a 50 metros de la Plaza Mayor. Y allí él encontró muchos elementos de carácter arquitectónico y de cultura material que permiten relacionar a este lugar con la fundación de Caracas, con el proceso de fundación caraqueña. Lo que hoy llamamos el Teatro Municipal, que es un teatro del siglo XIX, fue construido durante el mandato de uno de nuestros dictadores ilustrados, de un dictador ilustrado que se llamó Antonio Guzmán Blanco, pero allí funcionó un antiguo hospital colonial y también fue excavado por el profesor Mario Sanoja dentro de un programa que él desarrolló de arqueología urbana de Caracas. Y encontró elementos que le permitieron identificar los primeros momentos de la ocupación de este lugar, que fue por el Hospital de San Pablo, que era el nombre de ese hospital colonial. Un trabajo muy importante de excavación y en algunos casos de recolecciones de superficie, pero también relacionados con una detallada y profunda investigación documental, fue realizado por varios colegas, Amodio, Emanuel Amodio, Cristina Rodríguez y Rodrigo Navarrete, en el Camino Real Caracas-La Guaira. Yo les dije hace un momento que tenemos aquí a La Guaira, en el Caribe, un puerto caribeño, Caracas del otro lado está mole de esta gran montaña, y los españoles muy tempranamente hacen este camino porque el puerto de Caracas fue y sigue siendo La Guaira, y allí desarrollaron, por supuesto, un sistema fortificado tanto del lado del mar como del lado de la ciudad, y un camino que se llamó el Camino Real, y hoy día se le sigue conociendo como el Camino de los Españoles, y estos colegas desarrollaron en los años 90, a mediados de los años 90, este interesante proyecto. Algunas de estas edificaciones ya habían sido restauradas previamente. Hay trazos del camino que ellos se encargaron de despejar, y sobre todo, asociado a algunas de estas edificaciones, se encontró o se colectó una importantísima muestra de materiales, tanto tempranos como algunos más tardíos, inclusive del siglo XIX. Y de diversas índoles, monedas, botones, porcelanas, posiblemente cerámica indígena o hecha con las técnicas indígenas, vidrios, etc.
Otro sitio excavado por varios arqueólogos, inicialmente por el profesor Sanoja y luego por otros arqueólogos más jóvenes, es el cuartel San Carlos. El cuartel San Carlos fue el primer cuartel, en este caso no es una fortificación, ya es un cuartel que está en la parte norte de la ciudad, relativamente cerca de la entrada del Camino de los Españoles, pero fue el primer cuartel con guarnición, lo que llamaban un cuartel de veteranos, ¿no? Por eso es que encontramos, por ejemplo, estas yescas, ¿no? O estas piedras para la chispa de los fusiles, plomos, materiales eh, de diversas cronologías, de diversas materias primas, de diversos usos. Y esta fue es una edificación que existe hoy en día, por supuesto, y que también derivó ya en el siglo XX como prisión militar y prisión política. Como nota ilustrativa, puedo decir que el primer momento de prisión de Hugo Chávez, luego del alzamiento militar del 4 de febrero de 1992, fue este cuartel San Carlos. Allí se puede ver una vista, sobre todo abajo a la derecha, de uno de los patios, el llamado traspatio, que fue excavado y se encontraron estructuras que estaban ocultas. En el borde oeste de la ciudad de Caracas hay una pequeña elevación que de la época colonial se conoce como el nombre de El Calvario, porque allí se construyó una iglesia y había un recorrido de Calvario durante las Semanas Santas, pero que en el siglo XIX fue transformado por este déspota ilustre que se llamó Antonio Guzmán Blanco en un paseo muy parisino, ¿no? Es muy parecido a Montmartre de París. Él tenía veleidades parisinas, había vivido en Europa y bueno, hizo construir un paseo para ver a Caracas de allí, paseo que se llamó Guzmán Blanco, como el Teatro Municipal se llamó Guzmán Blanco, como el Boulevard del centro de Caracas se llamó en su momento Guzmán Blanco. Y allí yo tuve la oportunidad a finales del, hacia 2005-2006, de realizar un conjunto de excavaciones, sobre todo en las áreas verdes, porque es un parque que estaba en proceso de recuperación y hoy en día está en uso. Y encontré materiales también del siglo XVII, del siglo XVIII y algunos más recientes del siglo XIX. Y para ir cerrando, y ya dejaría para las preguntas y puedo ampliar, quiero hablar de una línea de investigación, y no quiero ser eh, autobiográfico, pero es la que yo he dirigido en los últimos 15 o 20 años y me parece interesante, y aparentemente otros estudiantes de egreso reciente de la Universidad Central podrían o dicen estar interesados en continuar en esta línea, que fueron tesistas en esta línea de investigación, y es la excavación, el estudio histórico y arqueológico, para hablarlo de manera más propia, como lo he denominado, de antiguos ingenios azucareros, que en Venezuela se le llamaban generalmente trapiches o hacienda de trapiches. Esto me permitió a mí profundizar y mejorar en la medida de lo posible el uso de las fuentes históricas primarias, de lo cual voy a hablar para cerrar mi intervención, pero también de estudiar un tipo de contextos que, en mi opinión, son, si bien en la época colonial estaban extramuros de la ciudad, hoy en día muchos de ellos están dentro de la misma ciudad. Vale decir que la ciudad universitaria de Caracas está implantada o plantada sobre una antigua hacienda azucarera. Si bien eran extramuros y formaban parte de los cordones agrícolas de algunas de las ciudades venezolanas donde la caña de azúcar era una actividad importante, como lo fue en Caracas, hoy en día están inmersas dentro de la ciudad, pero también, en mi opinión, formaban parte de la dinámica económica de la ciudad colonial y también en algunos casos de las ciudades republicanas. Voy a mostrar algunas vistas de algunos de estos sitios que dentro de ese proyecto
se han visitado, no todos se han excavado, algunos solamente se han hecho registro porque los elementos están en superficie. Este es el caso del ingenio Trapiche Montalbán. Al fondo ven ya la ciudad, la parte de la ciudad moderna. Y en el caso de Montalbán y otro lugar que voy a nombrar al final, pues se excavaron algunos elementos que estaban ocultos, porque estos lugares fueron luego abandonados o cambiaron de uso y tuvieron rellenos que taparon u ocultaron los contextos iniciales o originales del establecimiento azucarero. Este es un lugar que está en una zona cercana a Caracas, al oeste de Caracas, en un valle muy importante azucarero, hasta comienzos del siglo XX, y apenas 4 años atrás tuvimos oportunidad, aunque yo había visitado ese lugar hacia el año 95 o algo así, en el 2015 tuvimos oportunidad de excavar buena parte de este sitio que se llama Trapiche Casarapa, y que hoy en día forma parte de una ciudad satélite o una urbanización satélite de Caracas, una urbanización, digamos, de clase media. Está una vista de una de las áreas excavadas con estudiantes o recién egresados de la universidad. Y en este lugar, igual que en Montalbán y en otros sitios que han sido explorados, no es mucho el material de porcelanas, losas que se ha recuperado, pero sí muchos elementos que tienen que ver con la estructura ya desaparecida, sobre todo techumbres, etcétera, de los establecimientos. Pero se han recuperado también artefactos que tienen que ver con el proceso de depuración, que al menos en Venezuela y creo que en algunos países de América Latina se le llamaba purga, del purgado del azúcar, para obtener un azúcar, valga la redundancia, purgada o depurada. Vale decir que en el caso de Casarapa fue el primer lugar que en Venezuela se ha reportado este tipo de artefactos, aunque en Brasil, en algunos sitios del Caribe, en Colombia, en Madeira, algunos colegas arqueólogos han realizado en esos países excavaciones y han encontrado y reportado este tipo de artefactos. Creo que en Argentina también, si no recuerdo mal. Bueno, estas hormas o formas, que son estos grandes envases cónicos, eran un artefacto fundamental y diagnóstico para entender el proceso de procesamiento de la caña. Yo lo que quisiera para terminar, que lo prometí al comienzo, es destacar dos aspectos que para mí son importantes. En primer lugar, que la arqueología, bien o mal llamada histórica, según como se vea, se enfoca el asunto, en Venezuela se ha desarrollado al calor o gracias, para bien o para mal, de los procesos de restauración arquitectónica, de recuperación del patrimonio construido, como le decimos en Venezuela. Eso ha tenido sus pros y sus contras, que luego, si hay tiempo, los puedo explicar. Y luego, a partir del proyecto de los ingenios o trapiches azucareros, yo me di cuenta de la importancia que a veces, en unos casos es más declarativa que real, pero la importancia que tiene que hacerse efectiva del estudio de las fuentes históricas primarias. Estoy hablando del trabajo de archivos. Yo por primera vez, y de una manera un tanto, como le decía a los estudiantes y otros colegas de la universidad, de una manera un tanto silvestre o salvaje, empecé a acudir a los archivos históricos en Venezuela, de una manera empírica, a aprender paleografía para poder trabajar con materiales documentales, sobre todo testamentos, documentos que tienen que ver con tierras, para el caso de los trapiches, litigios, etcétera, para poder realmente sustentar y tener una información que me permitiera construir datos que junto con los arqueológicos pudiera ser una reconstrucción histórica más confiable de estos contextos en el pasado. Entonces, el tema de la, digamos como reflexión, el tema de la relación arqueología y restauración, que a veces es problemática, no sé en el caso
por ejemplo, de Argentina, pero en Venezuela a veces ha sido problemática y otras veces ha sido muy positiva, pero también el tema de las fuentes, del uso de las fuentes históricas, en el sentido, lo que quiero decir es que tenemos trabajo de arqueología histórica donde muy poco y en algunos casos nada, para nada se usan las fuentes históricas, ni siquiera las fuentes secundarias. En otras solamente se apela a las fuentes secundarias. Para dar un ejemplo, sin pensar en ningún caso en específico, voy a trabajar sobre Caracas, entonces, bueno, la bibliografía sobre Caracas, colonial y republicana, es amplísima, como es la de cualquier capital latinoamericana, y bueno, entonces se conforma el arqueólogo con solamente ya citar lo que alguien leyó y alguien citó, de lo que alguien citó y leyó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin ir a lo que son las fuentes originales y en algunos casos fuentes de menor conocimiento porque tenían que ver más con aspectos de la vida privada de la gente, como en el caso de los testamentos, pero donde se encuentran, por ejemplo, descripciones de las edificaciones, no solamente de los trapiches, sino de las casas que esta gente poseía, tan detalladas que a veces uno podría casi que con un programa 3D reconstruir hipotéticamente algunas de estas edificaciones coloniales. Bueno, con eso termino. Espero que no haberme salido tanto del tiempo y haber sido más o menos claro, al menos un poco claro en lo que yo he expuesto hoy.